No dejaré dudas de que soy el mejor pluma del mundo y la gente respetará mi nombre. Estas fueron las palabras de Volkanovski antes de su revancha contra Matt Holloway. Es que hoy todo el mundo le tira flores al campeón australiano, pero no siempre fue así. Le costó mucho trabajo a The Great ser respetado como campeón y aún más ser considerado como el mejor libra por libra. Soy José, esto es Fans Combat. Y antes de entrar en lo que fueron los halagos de la leyenda del UFC, Georges St-Pierre, quien se unió a la gran mayoría de entendidos que están rendidos ante el talento del campeón australiano, repasemos lo que le costó a Volkanovski posicionarse en ese lugar. Volka toma el número 1 libra por libra por primera vez cuando a Kamaru Usman lo bajan de esa posición después de su primera derrota con Leon Edwards en el UFC 278 apenas el 20 de agosto del año pasado. Pero podemos decir que hay dos momentos claves en la carrera de Volkanovski, en los que se ganó el respeto de los colegas y especialistas de las MMA. Primero como campeón y mejor peso pluma, luego como mejor libra por libra y un talento generacional. Tanto trabajo le costó a Volka llegar a este punto que estos dos momentos ocurrieron, uno el año pasado y el otro en marzo de este año. El primero cuando le gana la trilogía a Max Holloway el 2 de julio del 2022 en el UFC 276. Esta ya era su cuarta defensa y él le había ganado sus dos combates anteriores a Matt Holloway. Aún así, todavía muchos decían que la primera con Holloway había sido muy cerrada y que la segunda había sido un robo. Muchos de los peleadores de la división pensaban que Holloway seguía siendo el mejor de la categoría. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por el apoyo. Ahora sí viene lo chido. Aunque Volka era el campeón, habían rankings de MMA que colocaban a Holloway por encima del australiano. Y todo eso fue hasta apenas hace un año. Es en esa tercera victoria contra Holloway cuando todo cambia. Fue una presentación tan dominante y una demostración de superioridad tan clara que finalmente se ganó el reconocimiento de todos como el legítimo campeón y mejor peso pluma del planeta. El otro momento clave es cuando pierde con Islam Makhachev en el UFC 284 el 12 de febrero de este año en Australia. Sí, derrota, pero es probablemente la pelea más impresionante de su carrera. Las formas hacen que todos pensemos hoy que Volkanovski es una real bestia de las MMA y un talento generacional. Después que Islam pasó por encima de Charles Oliveira, quien antes había arrasado con el top 5 del peso ligero, la expectativa era que Islam Makhachev aplastara a Volkanovski en como mucho 3 asaltos, por la soberbia lucha del ruso y porque físicamente era mucho más grande y más fuerte. Contrario a todo eso, Volkanovski compitió hasta el último minuto y muchos lo vieron ganar. Aunque eso se puede discutir, es un hecho que el australiano ganó el quinto round y cuando sonó la última campana, él era quien estaba sobre Makhachev dando ground and pound y el ruso pidiendo la hora. El plan de Islam salió al revés. La idea era ganarle a Volka y tomar el número 1 libra por libra. Y sí, ganó, pero lejos de tomar el número 1 libra por libra, validó a Volka como el mejor artista marcial mixto del planeta. Podemos decir que ese día en Australia, en la derrota, Volkanovski finalmente logró su objetivo. No dejaré dudas de que soy el mejor pluma del mundo y la gente respetará mi nombre. Sin dudas, después de ese día todos respetan su nombre. Y como era de esperarse, el campeón no deja de recibir flores luego de su dominante actuación sobre Yair Rodríguez el fin de semana pasado en el UFC 290. El combate fue una demostración completa del conjunto de habilidades de Volkanovski, ya que ganó la pelea en todas las áreas. El ex capo del peso welter y leyenda de la UFC, Georges St-Pierre, ve un poco de sí mismo en The Great. Señala como la mayor virtud del campeón su habilidad para especializarse en la debilidad de su oponente,
lo que requiere un alto nivel de habilidad y un coeficiente intelectual de pelea muy alto. De la forma que veo a Alexander Volkanovski, él no es un especialista, declaró Georges St. Pierre. Es muy bueno en todas partes. Para mí, cuando estaba peleando, esa era mi fuerza. No era el mejor en algo, pero era bueno en todas partes, así que pude convertirme en el perfeccionista de mi oponente. Creo que Volka está usando una estrategia similar. Continuó St. Pierre. Cuando pelea con alguien, saca a su oponente de su zona de confort. Oh sí, me gusta verlo. Es uno de mis peleadores favoritos para mirar. Me encanta verlo. Creo que es el mejor en este momento. Probablemente el mejor boxeador activo, el mejor libra por libra en este momento. Estas son grandes palabras, especialmente viniendo de una leyenda como lo es Georges St. Pierre. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.